Bien, buenas noches. Damos gracias al Señor por poder encontrarnos nuevamente a través de este medio. Agradecemos al Señor por el tiempo que tendremos de meditar juntos en su santa palabra. Esperamos sea un momento de mucha edificación para cada uno. Y antes de comenzar, les invito a que nos encomendemos al Señor para iniciar esta reflexión. Oremos, por favor. Padre Celestial, queremos agradecerte una vez más por este espacio que tú nos permites, Señor, para dar a conocer tu palabra, para meditar juntos en ella, Señor. Queremos rogarte una vez más tu luz, tu guía, tu dirección, tu iluminación, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Rogar una vez más también por mi persona, porque me seas guiando y dirigiendo, Señor, en todo lo que he de hablar, en lo que he de decir, que de mi boca no salga más, Señor, que tu palabra, Señor, tus principios y todo lo que se desprende de ella. Oramos y lo pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Estamos en la primera carta del apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Corinto. Primera carta a los Corintios, el capítulo 4. La semana anterior habíamos avanzado desde el versículo 6 hasta el versículo 13, en el mensaje que habíamos puesto por nombre Orgullo y Humildad. Les invito por favor a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 13, para hacer un breve repaso. Dice: por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Aquí el apóstol, haciendo un breve repaso, el apóstol pasa a abordar la situación de la iglesia de Corinto, el problema grande que había de pecado, el problema grande de soberbia espiritual, de orgullo, de altivez, cuestión que se contrapone totalmente a la humildad, totalmente, que se contrapone totalmente a la persona de Cristo, al carácter de Cristo. El apóstol aquí en el versículo 6 se presentaba como un ejemplo hipotético entre él y Apolos, como si ellos fuesen los que tenían o formaban parte del problema en la iglesia, pero lo habíamos dicho que ellos se habían puesto como involucrados ahí, más que todo para no mencionar por delicadeza, por una cuestión de cuidado dentro de la congregación, para evitar mayores problemas, pero eran otros los que estaban produciendo, la verdad, los problemas
de división en la congregación, los que estaban con una actitud de exaltando a la sabiduría humana, con problemas de orgullo en su corazón, de soberbia, sintiéndose ya como que eran personas que no necesitaban nada, que lo tenían todos, como ya saciados, ricos, autosuficientes, cuestión que el apóstol eh, va a censurar, los va a, a reprender, los va a exhortar. Versículo 9 decía, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, presentándose ellos como totalmente con la actitud opuesta a la que tenían los corintios, como que ellos estaban padeciendo realmente, estaban dentro del plan de Dios, siguiendo, como decíamos la semana pasada, al, al crucificado, llevando su propia cruz, como dijo el Señor en su mandamiento a tomar la cruz e ir en pos de Él, siguiendo a un crucificado, no a un rey. Todavía nos encontramos en esa etapa de seguir al crucificado, aunque el Señor Jesucristo ya no está en la cruz. A ser hombres que estamos muriendo, que estamos negándonos a nosotros mismos, crucificando cada día nuestro yo, para que el que crezca en nosotros sea Cristo, sea la actitud de Cristo, sea el sentir de Cristo, sea el carácter de Cristo, sea la persona de Cristo el que crezca en nosotros. Y no nosotros en nuestro propio orgullo, nuestro yo, porque nuestro yo lo único que hace es crear problemas. En cada ambiente donde se impone el yo, lo único que hace es crear divisiones, precisamente como estaba ocurriendo en la iglesia de los hermanos de Corinto. Esto fue, haciendo un breve resumen más o menos lo que estaba ocurriendo, lo que abordamos la semana pasada. Hoy nos corresponde ver desde el versículo 14 hasta el versículo 21, en este mensaje que hemos llamado las marcas de un padre espiritual. Las marcas de un padre espiritual. Leamos por favor desde el capítulo 14 al 21. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Y aquí precisamente es donde termina el capítulo 4 y ya comienza otra sección en el capítulo, en el capítulo 5. Ya Pablo, como vemos en el versículo 14, vuelve de nuevo a comparar al cuerpo de Cristo con una familia. Lo mismo que hizo en el capítulo 3, versículos 1 al 4, cuando habló de los niños en Cristo, cuando habló de alimentar a los niños con leche, que todavía no estaban en condiciones de recibir una vianda, un alimento sólido. Ahora el apóstol vuelve de nuevo a tomar eh, aquella ilustración de una familia, aquí en el versículo 14.
hablando precisamente de el problema y la actitud de orgullo que había en la iglesia de Corinto, él después en el versículo 14 dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Ahora el énfasis de esta sección va a estar en el apóstol como un padre espiritual. El propósito del apóstol Pablo aquí, como él mismo lo dice en este versículo 14, no era avergonzar a los corintios, sino era hacerlos pensar, llevarlos al arrepentimiento, que se arrepintieran, que cambiaran su actitud, su proceder, que se dieran cuenta que estaban pecando delante del Señor. El apóstol cuando les dice aquí en el versículo 14 es porque él ya presupone que hay algo equivocado. Bueno, ya a esta altura nos hemos dado cuenta ya nosotros que hay bastantes cosas equivocadas y erradas en la iglesia de Corinto. Pero esto es lo que él quiere hacer, corregir la situación anormal que hay en la iglesia de Corinto, donde no se está llevando a cabo una iglesia, una estructura, una organización y por ende un funcionamiento de una iglesia local de una manera bíblica, de una manera normal. Todo, la verdad, es bastante anómalo, muy, muy defectuoso. No se están considerando los principios de la palabra de Dios, ya, se está haciendo todo de una manera que no se exalta la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, sino al hombre y su sabiduría humana. En una iglesia cristiana se, está, se están teniendo estos problemas. Llamativo. En Primera Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 14, el apóstol dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y el apóstol dice que no debemos intimidar, humillar o juzgar con una arrogancia espiritual. Él en el versículo 14 dice eso en otras palabras. Dice, no escribo esto para avergonzaros. En el interlineal dice para sonrojaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Un padre amoroso precisamente hace estas cosas. Un padre amoroso no, su fin no es avergonzar. Y es lo que precisamente está haciendo el apóstol. Acá no hace esas cosas. Pero un padre amoroso siempre amonesta, siempre corrige, siempre exhorta, incluso disciplina cuando es necesario. Él hará todo lo que sea bueno y apropiado para el bienestar de sus hijos. Y aquí dice en el versículo 14 que ellos no son meramente hijos, sino que se refiere a ellos como a hijos amados. Hijos amados. Queda bien claro por lo que Pablo les está diciendo que no eran obedientes, no eran doctrinalmente sanos, no eran maduros. Por tanto, necesitaban ser exhortados, necesitaban ser amonestados, necesitaban ser corregidos a través de la palabra de Dios. Se necesitaba poner la palabra de Dios en la mente de ellos, que es lo que significa precisamente amonestar, poner en la mente, confrontar en un sentido positivo, confrontar
porque la idea no es avergonzar, la idea no es traer a la persona al camino correcto. La persona se ha desviado y a través de la amonestación se pretende traer a la persona al camino nuevamente. Cuando dice aquí también, sino para amonestaros como a hijos amados, el apóstol, el término que usa ahí es el término agapeo, que se dice, que es precisamente donde se obtiene la palabra ágape, amor, el concepto del amor, el concepto del amor de Dios. Se dice que el ágape es la expresión más alta y profunda de amor. Es, es mucho mayor que el amor fraternal. El amor fraternal, el énfasis del amor fraternal es, es la ternura, es el afecto. Pero el concepto del amor ágape es mucho más profundo que eso. Es mucho más profundo. Es un amor, el concepto del amor ágape es un concepto de amor que se da todo sin esperar recibir nada a cambio. Es un concepto de amor sacrificial, que es precisamente el amor con que el apóstol Pablo estaba amando a la iglesia de Corinto, a los hermanos allí. Era el amor con el cual él los estaba tratando, los estaba exhortando, los estaba corrigiendo. Siempre todo eso inundado del amor de Dios, del amor ágape. Era Dios haciendo su obra a través del apóstol Pablo, con su amor ágape, con ese amor que es un amor sacrificial. Segunda Corintios capítulo 12, versículo 15, dice el apóstol Pablo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Ahí vemos, precisamente en este versículo que acabamos de leer, vemos el concepto del amor, el concepto del amor bíblico, del amor de Dios, del amor con que Dios nos amó a nosotros, del amor con que Cristo nos amó a nosotros y nos continúa amando. Un amor que se da por completo, un amor que lo gasta todo, un amor que no espera recibir nada a cambio. Ese es el amor con el que el Señor nos ama a nosotros y es el amor que Él nos comunica para que nosotros también estemos en condiciones de amar al pueblo de Dios, de amar a los hermanos, de amar a toda persona, nunca esperando recibir nada a cambio. No es un amor que se condiciona, no es un amor que da para recibir, sino que es un amor que simplemente se entrega. Porque como dijo el Señor Jesucristo, más bienaventurado es dar que recibir. Su amor estaba dispuesto, dice, al sacrificio. Era un amor amplio y un amor estable. Es un amor que no varía, que siempre se mantiene de una misma manera. Es el amor que produce Dios. La iglesia local es la familia de Dios que ayuda a que los creyentes recién nacidos se desarrollen. Todo, toda esa dinámica debe darse en el seno de la iglesia local. Y relacionándonos con Dios y teniendo comunión con Dios, el Señor nos comunicará precisamente ese amor, el amor de un Padre espiritual. Aquí el apóstol Pablo en el versículo 14 está tratando a los corintios como hijos, pero no como hijos a secas, sino como hijos amados. Y si tenía un deseo de amonestarlos, un deseo de exhortarlos, un deseo de orientarlos, de confrontarlos, es porque los ama. Es porque los ama con el amor de Dios.
porque el amor de Dios no permite, no, no tolera el pecado. El amor de Dios corrige, el amor de Dios disciplina, como lo iremos viendo a lo largo de esta frase. Versículo 15. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y el apóstol vemos acá que establece un ruego, ilustra aquí la singularidad de la paternidad. De la misma manera que ningún hijo puede tener más de un padre natural, en el ámbito espiritual es lo mismo. Todos aquellos que tienen un padre espiritual, como por ejemplo, como Timoteo tuvo a Pablo, como los corintios tuvieron al apóstol Pablo, es siempre una persona mediante la cual el Señor la usó para que uno llegase a creer. En la esfera espiritual sucede lo mismo. Dice, Pablo era el padre espiritual de la mayoría de ellos, pero Pablo nos está presentando aquí en el versículo 15, no se presenta a él como la fuente espiritual, sino como el instrumento que Dios usó para que ellos llegasen a creer. El apóstol Pablo no es que se sienta con la autoridad de verlos a ellos como una posesión suya. No, no es la idea. Él se ve con la autoridad como padre espiritual de ellos para corregirlos, para hablarles de esta manera que les está hablando, para exhortarlos, para amonestarlos, para encararlos, para confrontarlos con su pecado. Santiago capítulo 1, versículo 18 dice, hablando de Dios, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El hecho de que nosotros hayamos llegado a creer, en el caso de los corintios, no se lo debían, no debían ese nuevo nacimiento, no se lo debían al apóstol Pablo. Pablo simplemente fue un instrumento de Dios para que ellos pudieran escuchar el mensaje del Evangelio. De labios del apóstol escucharon el mensaje de las buenas noticias, escucharon el mensaje de salvación. Pero no es que Pablo haya sido la fuente para que ellos llegasen a creer. No es que el apóstol Pablo aquí se esté presentando en el versículo 15 ni en el versículo 14 como el Padre Celestial. No, él se está presentando como un Padre espiritual, un Padre por el cual los corintios, o la mayoría de ellos, que hasta ese momento se encontraban en la iglesia cuando la carta había sido enviada, la mayoría de ellos habían llegado a creer a través del ministerio evangelístico, el ministerio apostólico de Pablo. Versículo 15 nos aparece una palabra también que no se utiliza ya, ayos. Se dice que eran tutores, instructores que estaban en el hogar, en la cultura griega, en la cultura romana. ¿Qué otro dato acerca de los ayos? Dice que generalmente era un esclavo que era responsable por el entrenamiento básico y el desarrollo moral de los hijos pequeños. No eran maestros en el sentido formal, sino más bien guardianes o ayudantes, o cuidadores, pudiéramos llamarle el día de hoy. Esos ayos tenían esa responsabilidad. Esclavos pertenecían eh, en la casa de sus amos y se dedicaban al cuidado de los hijos, de los niños que había en el hogar, para cuidarles, para entregarle
cierta instrucción moral, pero que no eran maestros. Y se dice los corintios podían haber tenido incontables tutores espirituales de varias clases, y todos ellos podrían haber sido ayuda en uno u otro sentido. Pero Pablo era de única manera el padre espiritual de ellos. Los cosechadores de Dios se convierten en los padres espirituales de aquellos que recogen para el Señor. Nuevamente decimos, por lo que dice el versículo 15, porque el apóstol dice acá, no tendréis, porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, ayos o cuidadores o guardianes o ayudadores, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y él está hablando del trabajo que realizó en medio de ellos y cómo ellos nacieron a una nueva vida, no por el poder espiritual del apóstol Pablo, sino por el Evangelio que el apóstol Pablo les entregó. Ese mensaje que él llamaba mi Evangelio. El apóstol lo tenía de tan manera internalizado el Evangelio en su vida, tenía de tal manera aquello como una misión que debía cumplir. El Evangelio corría de tal manera a través de sus venas que él le llama en muchas ocasiones a lo largo de sus cartas mi Evangelio, mi Evangelio. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si llegamos a creer, fue por una obra espiritual que hizo el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, utilizando su palabra, utilizando la palabra de Dios para llevarnos a creer. Esa palabra que primero entró en nuestro intelecto y que luego, por una obra soberana, por una obra absoluta de parte de Dios, por una obra netamente espiritual, nosotros fuimos renacidos y llegamos a creer. Es una obra que hace Dios. La obra externa la hizo el apóstol Pablo. La obra interior, el trabajo interior, lo hace Dios a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Versículo 16. Por tanto, os ruego que me imitéis. El apóstol ha dicho, considerando esto que ha dicho en el versículo 14, en el versículo 15, ya que Él está para amarlos, para, para amonestarlos, para hacerles bien, no para avergonzarlos, ya que Él los engendró por medio del Evangelio, ya que Él se presentó y llegó a ser el Padre espiritual de ellos, ya que los ganó para el Evangelio. Por tanto, dice el versículo 16, os ruego que me imitéis. No muchas personas se encuentran en condiciones de decir esto que dice el apóstol. Aunque estamos llamados, lo hemos dicho siempre, a ser un ejemplo en medio del cuerpo de Cristo. Sin embargo, uno lo medita mucho antes de usar una palabra como esta, os ruego que me imitéis. Pero el apóstol tenía tal convicción, vivió de tal manera, fue transformado de tal manera su corazón, su vida, su ser entero, que con mucha autoridad viene a decir esto del versículo 16, os ruego que me imitéis. Como decíamos, solo unos pocos, eh, aún en ese tiempo y el día de hoy, se encuentran en condiciones de poder decir estas palabras.
La enseñanza de un padre no puede ser eficaz si no da un buen ejemplo. Y el apóstol Pablo había dado un buen ejemplo. Por eso tenía un respaldo de vida para decir esta frase, para hacer un ruego, para que lo imitaran, para que siguieran su ejemplo. Un padre espiritual debe ser un ejemplo para sus hijos espirituales, como el apóstol Pablo lo hizo con tanto cuidado con los corintios. Con confianza lo hizo, nunca con jactancia. Es importante aclarar esto porque puede alguien pensar que el apóstol acá se, se se está creyendo lo que no es. Pero no hay, en esto que está diciendo en el versículo 16, en él no hay ninguna actitud de pecado, no hay ninguna actitud de superioridad, de orgullo, de soberbia, para nada. Por ejemplo, en primera carta a los Corintios, el capítulo 11, versículo 1, él dice algo muy parecido a lo que dice aquí en el versículo 16. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vuelve a repetir de nuevo un poco más adelante en esta carta. En la carta que él escribió a los Filipenses, capítulo 3, versículo 17, dice, hermanos, sed imitadores de mí. En la misma carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 9, dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Todas las expresiones que utiliza el apóstol en este versículo que acabamos de leer, lo que aprendieron de él, lo que recibieron de él, lo que oyeron de él, lo que vieron en él, en esto él les exhorta, les ruega a que lo imiten. Y los hijos tienen una manera bastante especial de imitar a sus padres. Los van a imitar, de eso no nos quepa la duda. Los van a imitar a sus padres. Y los padres van a influenciar en la vida de sus hijos. Ellos tienen una manera, los hijos tienen una manera de imitar a sus padres, ya sea para bien, ya sea para mal. Qué gran responsabilidad tenemos. Pienso en mi labor, en mi responsabilidad como padre dentro de mi hogar, pero a la vez también pienso en la responsabilidad en la congregación y en la iglesia local, de modelar el Evangelio, de vivir el Evangelio, de ser ejemplo a los demás con el Evangelio, porque lo que vean hacer a los ministros del Evangelio, a los pastores, a los ancianos, a aquellos que le llevan más años en la fe, eso van a imitarnos. Y nuestra imitación y el ejemplo que seguirán, muchos de ellos no se encuentran en condiciones aún de discriminar si es algo bueno o es algo malo, si es algo digno de imitar o no es algo digno de imitar. Lo van a imitar, igual como un niño en un hogar imita a su padre. De la misma manera, los hijos espirituales, los hermanos, los creyentes, van a imitar a los creyentes mayores, van a imitar en alguna o en otra medida. Vamos a afectar la vida de la iglesia, o para bien o para mal. Los niños pequeños aprenden por el ejemplo y luego por la explicación. Aprenden por el ejemplo y luego por la explicación. Por lo que van a ver, eso es lo que van a imitar.
Hay una frase que dice: tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan escuchar lo que dices. Es lo que ocurre con los niños también. Es lo que ocurre con los niños. Los niños van a imitar, van a hacer caso de lo que vean en nuestra vida. Eso van a imitar, no lo que uno hable con su boca. Eso simplemente va a ser un añadido. Por eso que el Evangelio tiene que ser vivido, tiene que ser modelado. Porque uno, a la final, lo que uno cree es lo que uno vive, no lo que uno habla, sino finalmente lo que uno vive en el día a día. Eso es lo que realmente uno cree. Nosotros podemos decir muchas cosas con nuestra boca, con nuestros labios, pero simplemente y en última instancia, al final del día, nosotros mostraremos lo que creemos realmente en nuestro actuar, en nuestro diario vivir. Ahí mostraremos realmente qué cosas son las que creemos y qué cosas son las que no creemos. Cuando Pablo pastoreó la iglesia de Corinto, dice, estableció el ejemplo ante ellos en amor, en devoción a Cristo, en sacrificio y en servicio. Por eso que tiene ese tremendo respaldo de vida para hablar con todo derecho y con toda autoridad, para hacer un ruego a los corintios, para invitarlos a que lo imiten a él, como él imita a Cristo, como nos decía uno de los versículos que acabamos de leer. Versículo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. El apóstol aquí precisamente, él está dando ejemplo de cómo ha sido un padre espiritual en la vida de Timoteo. El apóstol Pablo tuvo tanto éxito como un discipulador, que incluso aquellas personas que debían ser discipuladas en la iglesia de Corinto, se las encargó a otra persona que él mismo había discipulado. En este caso, Timoteo. Había hecho un tan buen trabajo en la vida de Timoteo como padre espiritual, que podía enviar a Timoteo para que discipulara a los corintios en su nombre. Como que Timoteo venía a ser una extensión del trabajo del apóstol Pablo, ahí en la iglesia de Corinto. Y para que eso haya ocurrido, tiene que haber tenido una muy buena influencia el apóstol, el Timoteo. Y la tuvo, precisamente. Tuvo a Pablo como un padre espiritual, como un instructor. Cuando somos como Cristo, dice, hay muchas probabilidades de que los que discipulamos lleguen a ser ejemplos semejantes a Cristo, para que ayuden a otros a que lo sean también. Pablo amaba a Timoteo y lo recomendó como un hijo fiel que llevaría de nuevo a los corintios el modelo de vida semejante a Cristo. Eso que los corintios no estaban viviendo, porque había problemas de orgullo, de divisiones, había problemas de pecado en la iglesia. El apóstol Pablo, a través de su hijo espiritual que era Timoteo, él eh, podía confiar y descansar en que Timoteo precisamente iba a hacer el mismo trabajo que hubiese hecho él si es que estaba presente ahí.
Era su extensión el hermano Timoteo. Primera Corintios capítulo 16, versículo 10 dice: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Esa era la confianza que el apóstol Pablo tenía en Timoteo. Fue de tal manera entrenado, fue de tal manera preparado, que podía descansar en el ministerio de Timoteo, confiar en que Timoteo iba a hacer un buen trabajo. Qué influencia, qué importante el trabajo de un padre espiritual en medio de una congregación, o de padres espirituales en medio de congregaciones, de iglesias locales. Es un tremendo trabajo, muy necesario, muy necesario. Primera Tesalonicenses también, en el capítulo 3, el versículo 2. Y enviamos a Timoteo, dice, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Servidor de Dios, colaborador nuestro, dice en el Evangelio, para exhortar, para confirmar, para amonestar, para instruir precisamente en la fe. Y dice en el versículo 17, Él os recordará, Timoteo, mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. El apóstol Pablo había instruido a los hermanos de la iglesia de Corinto, durante 18 meses. Estuvo instruyéndolos en la palabra de Dios, entregándoles todo el consejo de Dios. Simplemente lo que tenía que hacer Timoteo, como aquí nos dice el versículo 17, era recordarles lo que ya Pablo les había enseñado. Cuánta necesidad hay que permanentemente se nos estén recordando cosas que ya se nos han enseñado anteriormente. En la vida cristiana hay mucho de volver a enseñar las mismas cosas. Hay mucho de recordar cosas que ya se han enseñado, porque nuestra mente es caída, nuestra mente es frágil, nuestra mente olvida lo que debiese recordar. Como decimos el apóstol Pablo, el Timoteo lo único que tenía que hacer era recordar lo que ya Pablo les había entregado, lo que ya Pablo les había dado. Su tarea discipular era un seguimiento de lo hecho ya por el apóstol Pablo. Y Pablo, como dice aquí la parte final del versículo 17, que él enseñaba en todas partes las mismas cosas, en todas las congregaciones. No enseñaba nada nuevo en una iglesia respecto de otra. Obviamente si habían cosas particulares de una iglesia, él las iba a abordar y tal vez no las iba a mencionar en otra congregación, pero lo que tenía que ver con el cuerpo de doctrina, él iba a enseñar todo el cuerpo de doctrina, lo iba a dejar establecido en cada congregación y a través precisamente de sus cartas apostólicas. Primera carta a los Corintios, precisamente el capítulo 7, versículo 17 dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Lo que el Señor repartió, lo que el Señor llamó a cada uno, eso el apóstol Pablo era lo que enseñaba a cada iglesia. En la misma carta, en esta misma primera carta, capítulo 16, versículo 1, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la misma manera que ordené en las iglesias de Galacia. El apóstol aquí está hablando acerca del tema de las ofrendas.
Y las mismas indicaciones que él estaba entregando a los hermanos de Corinto, las mismas indicaciones él había entregado también en las iglesias que se encontraban en la región de Galacia. Dios no tenía parámetros distintos para las iglesias. Como decíamos, el cuerpo de doctrina es el mismo para todas las congregaciones. Pero ¿por qué notamos tantas diferencias doctrinales entre una iglesia que se dice ser cristiana y otra? ¿Por qué vemos tantas diferencias dentro del cuerpo de Cristo? Aparte de los distintos nombres que tienen las congregaciones, ¿por qué vemos, eh, a veces vemos tanta diferencia en cuanto a lo doctrinal? Es simplemente porque como hombres que somos, vamos más allá de lo que está escrito. Nuestra misión, nuestra, el mandamiento del Señor a nosotros es abocarnos a lo que ha sido entregado, es abocarnos a lo que ha sido escrito, no ir más allá. Pero precisamente los hombres presentan como doctrina conceptos humanos, enseñanzas propias de sabiduría humana. Se meten a fuerza en la escritura cuando la Biblia nunca ha enseñado tal cosa. Esto, la verdad, es la explicación de por qué tenemos tantas diferencias doctrinales dentro del cuerpo de Cristo, cuando todos tenemos la misma Biblia, los mismos escritos, las mismas cartas, los mismos libros inspirados. Pero hay tanta diferencia, hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque no nos abocamos a lo que ha sido escrito, porque vamos más allá de lo escrito. Versículo 18. Mas algunos dice, están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Como hemos dicho, el orgullo es una cosa terrible dentro en la vida cristiana, en la vida de iglesia. Produce tremendos descalabros, como los estaba produciendo precisamente en la iglesia de Corinto. Y cuando un cristiano precisamente cae en una conducta inadecuada, cae en una doctrina errónea, tiene que ser corregido. El amor obliga a un creyente a corregir a su hermano. El amor de Dios obliga a un pastor, a un ministro del Evangelio, a un anciano, a corregir a ese creyente, a corregir a ese hijo espiritual. Por amor al Señor no pueden ser dejados eh, en esa condición, tienen que ser corregidos, no pueden ser dejados sin disciplina. Disciplina en un concepto eh, correcto, bíblico, de lo que significa, de lo que es la disciplina. Un hijo indisciplinado precisamente es el resultado de un padre que no se preocupó de él, que no se ocupó de él, de su bienestar, que lo dejó a sus propias anchas, que no se interesó por el bienestar de aquella persona. Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6, en relación a esto mismo dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Un buen padre va a disciplinar a sus hijos. Un padre amoroso va a disciplinar a sus hijos. Y es precisamente lo que el Señor hace con nosotros. El Señor no permite que nosotros hagamos lo que queramos. El Señor ha dejado eh, principios en el cuerpo de Cristo, en su palabra, para que aquellos de sus hijos que se desvían sean disciplinados, sean corregidos.
Apocalipsis capítulo 3, versículo 19 dice también, en esta misma línea, en este mismo pensamiento, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor dice que reprende, dice que castiga a los que ama. A veces lo hace a través de instrumentos, de medios humanos, como es la iglesia, o a través lo hace Él de manera directa, disciplinando a la iglesia, disciplinando a los creyentes que se han salido del camino y que no desean volver al camino. El Señor aplica una disciplina directa cuando los creyentes no desean hacer caso a los medios que el Señor utiliza. En muchas ocasiones el Señor disciplina de una manera directa. Pablo era un padre demasiado amoroso como para dejar a los corintios sin disciplina. Los amaba tanto que tenía la misión delante del Señor de corregirlos, de disciplinarlos si era necesario. Versículo 20. Versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El versículo 20. El contraste en este párrafo, lo que vemos es entre palabras y poder, entre dichos y hechos. El reino, el reino de los corintios era un reino de palabras, pero no de poder. Y lo que nos dice el versículo 20 es todo lo contrario, que el reino de Dios no es un reino de palabras o de palabrerías, sino de poder. Los hijos de Dios deben reflejar el reino de Dios, el cual no consiste en palabras, sino en poder. Este es un principio bastante central aquí en esto que ha venido diciendo el apóstol. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 4 y 5, en relación a esto mismo, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Cuando habla de poder, acá se está refiriendo al poder de Dios en la vida de una persona, en la vida del creyente en este caso. Mateo capítulo 7, versículo 21, también dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice palabras o palabrería, Señor, Señor, dice, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el poder en la vida. El que hace la voluntad de mi Padre, ese entrará en el reino de los cielos. El verdadero carácter espiritual de una persona no está determinado por sus palabras impresionantes, sino por el poder en su vida. Que esas palabras vayan acompañadas de una vida
vivida en el poder de Dios. Es lo que desea ver el Señor en nuestras vidas. Para eso nos capacita con su poder, para que lo que abunde en nosotros, lo que se vea con toda su fuerza, sea el poder de Dios en nosotros, en nuestra vida. Y no simplemente que hablemos algo que no estamos viviendo, que nos llenemos en la boca solamente con palabras impresionantes, con palabrería, sino que vivamos las escrituras, vivamos los mandamientos de Dios, no en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de Dios. Y el versículo 21, el apóstol finaliza aquí en esta parte con dos preguntas. ¿Qué queréis como conclusión? ¿Iré a vosotros con vara o con amor? ¿O con amor y espíritu de mansedumbre? Le da esas dos alternativas. No hay otra. La manera en que el apóstol Pablo acuda a ellos va a depender precisamente de la respuesta de los mismos corintios. Si manifiestan un espíritu rebelde, va a ir con vara, con disciplina. Aquí no, la idea no es la vara literal, sino la vara como figura de disciplina. En este caso es una disciplina eclesial por parte del apóstol. Si en cambio son humildes y se someten, va a ir con lo que él ha expresado aquí en el versículo 21, con amor y con espíritu de mansedumbre. Ustedes eligen, les dice el apóstol Pablo en otras palabras. Ustedes finalmente decidirán, como lo que él había indicado en el versículo 14, que él no pretende avergonzarlos, sino que amonestarlos en amor, en gracia, con amor y con espíritu de mansedumbre, como dice aquí el versículo 21. Pero ellos finalmente son los que van a decidir cómo desean que el apóstol los corrija. Precisamente lo que el apóstol está diciendo aquí en el versículo 21 es la marca de un padre piadoso. En sus tratos con la iglesia de Corinto, Pablo demostró los elementos para una disciplina eficaz de los hijos espirituales. Aquí encontramos en esto que hemos leído otro argumento en favor de aplicar una disciplina eclesial, de que cuando la amonestación no es suficiente, no, no se logró nada con la amonestación, el siguiente paso es aplicar la disciplina. Pero es una disciplina, si bien se utiliza la palabra vara, pero es una disciplina para traer al camino nuevamente, a eso que se ha salido de su riel, por decirlo así, del camino que debiera ir. Eso es lo que significa precisamente el concepto y la palabra disciplina. Como vemos, no es fácil esto, pero es necesario. El Señor manda a que lo hagamos. No, no lo deja a, a nuestro propio criterio. Él manda que, que en el cuerpo de Cristo se aplique la corrección, la amonestación, la disciplina cuando sea necesario. Como administrador, como administrador de Cristo, debes ser fiel al Señor, sin importar lo que los hombres digan o hagan finalmente. Uno tiene que cumplir con lo que el Señor ha establecido,
porque el Señor sabe que somos personas caídas y que vamos a necesitar ser corregidos una y otra vez, amonestados una y otra vez, encarados una y otra vez, confrontados con nuestro pecado una y otra vez. Y si nos resistimos a eso, disciplinados, pero siempre con el deseo, con el propósito de ganarnos para Dios, para que volvamos de nuevo al camino correcto por el cual debemos ir. Leo de nuevo el versículo 14. No os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Esa es la responsabilidad que tiene un padre espiritual. Esa es la responsabilidad que tiene un pastor, un anciano. Y es el mismo principio que se aplica también a todo hermano creyente en relación al resto de sus hermanos. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Sí, dice el Señor. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y que estos principios que están aquí en papel, los cuales hemos leído, los cuales hemos meditado, se hagan una realidad si aún no lo son en cada uno de nosotros. Oremos para finalizar. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos, Señor, por esto que hemos visto el día de hoy. Has hablado a través de tu palabra también una vez más, Señor, y te rogamos porque estemos, Señor, con oídos y con corazones receptivos, Señor, para que atendamos a esto que tú nos has mostrado por medio del apóstol Pablo, Señor. A este trabajo que debe realizar un padre espiritual, Señor, en el cuidado de sus hijos espirituales, en el cuidado de sus hermanos en la fe. Te rogamos, Señor, porque cada uno de nosotros en alguna u otra medida, Señor, estemos haciendo este trabajo en medio del cuerpo de Cristo. Y los ministros, los pastores, los ancianos, Señor, en toda la medida en que lo muestra el pasaje aquí, también estemos llevando a cabo este trabajo, Señor. Es una gran labor, importante labor, Señor, irreemplazable labor. Te damos muchas gracias, Señor, por esto que nos has mostrado, enseñado, entregado el día de hoy. Te pedimos porque pueda ser aplicado, Señor, en nuestras propias vidas, en relación al cuerpo de Cristo. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, agradecemos al Señor una vez más y les invito a leer el capítulo 5 que vendrá la próxima semana, Dios mediante, cuando nos volvamos a encontrar por este medio y podamos continuar meditando en la palabra de Dios. Buenas noches.